Bien, ya estamos aquí de vuelta en su programa Conoce tus derechos. Soy la magíster Marilyn Rodríguez y en la tarde de hoy estamos hablando de las políticas de salud a nivel de enfermería y que son las que está preparando precisamente el Estado y en nombre obviamente del Ministerio de Salud que está a cargo de desarrollar algunas políticas de salud en pro de sus agremiados. Pero nos hablaba también la licenciada de las maestrías y esto es bien importante. Así como el médico ejerce una especialidad y el médico dice, bueno, acabo de terminar medicina, el internado, pues ahora yo quiero ser un médico internista, o yo quiero ser un cardiólogo, quiero ser un ortopeda, quiero ser un pediatra, quiero ser un ginecólogo. El médico pues accesa a este tipo de especialidades, la cual se conoce con el nombre de una residencia y donde él va a hacer un R1, un R2, un R3, hasta un R4, ¿verdad? Hasta obtener entonces este título pues que le diga el médico cardiólogo, el médico ginecólogo, el médico pediatra. Pues vemos entonces que la enfermera también puede accesar y acceder precisamente a tener especialidades. Y hablamos de que así como tiene el médico, hay enfermeras en cardiología, enfermeras intensivistas, hay enfermeras en salud pública y tiene esto un rol que incrementa o mejora no solamente la parte de conocimientos de la enfermería, sino que también va a mejorar el status quo, el estatus económico de la enfermera. ¿Es así? Así es. ¿El salario mejora cuando la enfermera tiene una especialidad? Sí. ¿Automáticamente mejora? Mejora un poquito. Ah, mejora un poquito. Ok, no es mucho. No, no es mucho. Porque en el médico sí se disparan los salarios cuando tiene especialidades. Y no vamos a nivel público, porque de verdad que a nivel público no es tanta la cosa, sino a nivel de su privada, ¿no? El médico, como un especialista, pues puede tener me río, puede tener un consultorio. Me río porque cuando yo me gradué de enfermera, me río porque había una enfermera, y no vamos a mencionar nombres ni nada, pero había una enfermera en Chiriquí que ella tenía como especie de una asociación de ella, ¿no? En la cual ella contrataba a las enfermeras y esta a su vez tenía los pacientes donde nos íbamos a trabajar. Entonces recuerdo que había un doctor que había tenido 3 trillizos, ¿no? Y nos contrataron, y voy a decir la expresión por míseros, perdóname Dios la expresión, $12 para cuidar de 11 de la noche a 7 de la mañana a los trillizos. Sí, quedaron mellizos porque falleció uno. Y entonces cuidaban por $12 me tocaba a mí. Ella cobraba como unos $35, si mal no recuerdo. Entonces me río yo porque era como una forma, yo decía, de explotarnos, ¿verdad? Me pregunto, la enfermera, y por eso viene la pregunta, la enfermera puede poner un consultorio como el médico y puede decir, bueno, yo soy una enfermera en ginecología con la especialidad en obstetricia, o voy a poner un consultorio como una enfermera con una especialidad en pediatría. ¿Puede hacer eso la enfermera? En Panamá todavía nos falta un poco. Cuando revisas otros países, sí, inclusive hay otros países donde la enfermera prescribe, sí, como Estados Unidos. Ajá, Estados Unidos, sí. Me contaba un médico que él tuvo una experiencia en Estados Unidos donde quedó hospitalizado y el médico tratante le dio salida, pero el médico le indica, no te puedes ir todavía porque la enfermera te tiene que dar salida. Si la enfermera decide que no, te tienes que quedar. El médico reaccionó de una manera incómoda, pero qué cosa, la enfermera lo evalúa y cuando lo evalúa se da cuenta de que él durante las 24 horas había hecho 3 picos febriles y decide no dar salida. Y él se molestó porque tenía la experiencia panameña, pero tuvo que aceptar que allá las reglas del juego son así y estaban aplicando unas teorías, una serie de cosas y además allá el proceso es así. Así que se tuvo que quedar. Definitivamente, definitivamente que sí. Yo tuve una experiencia también en Estados Unidos con mi sobrina el año pasado, la llevé y allá fue sorprendente porque yo esperaba, ella fue a una cirugía ortopédica con el grupo de China Hospital que vienen de Estados Unidos, ¿no? Para hacer esta labor social también. Y ella fue y fuimos a Luisiana y estuvimos allá 2 meses
Y ya cuando casi terminábamos el periodo para regresarnos, yo estoy esperando al médico tratante, al médico que la operó, al médico que realizó todo, pues la cirugía. Y llega la enfermera y me dice, me habla en inglés, que no es mi fuerte, y entonces me dice, pues yo soy la enfermera ortopeda, y me dice, y vengo a ver a Daniela, y voy a hacer toda la evaluación. Yo digo, y el médico me dice, yo soy la enfermera ortopeda, y mi especialidad en ortopedia es de 3 años, me dice ella, aparte de ser enfermera, no es de 3 años, y yo soy la que voy a darle de alta a Daniela. Y yo dije, wow. Y quedé yo sorprendida, yo digo, wow, porque yo no hice estas cosas, porque yo no me enteré, porque allá sí, exactamente, o sea, tienes esa función y tienes una función de médico, y ella me prescribió y me dio todo lo que la niña y los ejercicios, y de ahí me la pasó a fisioterapia, y yo no vi más el médico, ¿no? Entonces, eso lo hago y lo traigo a colación. ¿Por qué lo traigo? Y yo se lo decía a mi esposo en estos días, aquí las enfermeras no somos valoradas, y se nos desmerita un tanto, y no alcanza ese valor que sí vemos, lo he visto propiamente bregarlo en Estados Unidos, lo he visto donde pues he estado un poco más de cerca, ¿no? Pero acá no. Es más, yo recuerdo y me gusta mucho que usted haya hecho esta aclaración de que ya no es el tema de la orden médica que tenemos que cumplir, que era como se daba antes. Y la enfermera cumplía la obediencia y la orden que el médico decía, ¿no? Ahora no, usted dice, es un trabajo en equipo, y es como funciona en Estados Unidos, ¿no? Y aquí eso todavía no, y estamos atrasados. Y si bien es cierto, en Panamá no solamente hay atraso en estas áreas, en estas materias de salud. Aquí ahorita pronto se está ventilando en Panamá un sistema que se llama el nuevo sistema penal acusatorio, el cual está en toda Latinoamérica, en el único país, hasta en Haití, en el único país donde no está es en Panamá y en Haití. Un sistema penal acusatorio que cambia del sistema inquisitivo, que es el que tenemos ahora, de que yo te acuso, yo te agarré y yo te vi que tenías esa botella en la mano y esa botella era de Pedro, pues te agarré y vas preso inmediatamente, y ahí te dejo, por lo menos dice 24 horas la Constitución, pero te dejan 48, 72, todas las horas que le dé la gana, ¿verdad? Entonces, ese sistema se va a comenzar a implementar en Panamá a partir del 2 de septiembre de este año 2016. Entonces, yo estoy complacida, realizada con este sistema penal acusatorio que viene a Panamá. Pero cuando vemos entonces el tema de la enfermería y vemos cómo funciona enfermería en otros países, nos damos cuenta que nosotros estamos atrasados 100 años luz. 100 años luz. Y que la enfermera todavía no tiene ese poder. La enfermera conoce del medicamento, como usted lo dice, preparada en medicamento, los efectos secundarios, las contraindicaciones, los efectos adversos, que no es lo mismo que el efecto secundario, y la vida media del medicamento, cuánto tiempo se absorbe, en cuánto calza su pico máximo en sangre, todo lo conoce. Pero sin embargo, la enfermera no puede dar un medicamento. Y si a usted va a un lugar y le dice que yo me tomé un medicamento, ¿y quién se lo recetó? Ah, fulana de tal, y ella que es enfermera, pero es que ella no tiene por qué darte ese medicamento. Entonces, así funciona. Hay algunas normas, por ejemplo, donde nos hemos apoyado mucho. Por ejemplo, planificación familiar, que la norma dice que la enfermera puede prescribir los anticonceptivos. Aún así hemos tenido algunos conflictos, pero lo hemos tratado de llevar y manejar con lo que es el trabajo de equipo, y que es una necesidad sentida por la población, ¿verdad? Claro que sí. Al final y al cabo, también Dios primero vamos a tener otra experiencia, pero eso sí ya lo estamos dejando como parte de una norma en el componente de enfermería. ¿Por qué? Porque existen algunas situaciones que se dan en áreas alejadas, como por ejemplo las mordeduras de ofidio, donde el médico no va a estar. Y si el médico no va a estar y la enfermera está, entonces ella tiene que administrarlo, lo tiene que prescribir y lo tiene que administrar, y tiene de una vez que transferir. Estamos en ese proceso. Pero aún así, y usted misma lo dice, es en áreas alejadas. O sea, que sigue siendo así, pues, porque se mantiene la política rural,
no hay un médico cerca, es por eso. Exacto. Pero no es porque se crea que la enfermera está capacitada, y sí está capacitada. También estamos viendo el tema, por esa misma línea, de las urgencias o las emergencias obstétricas, donde la enfermera especialista, por ejemplo, en ginecobstetricia, puede ampliar un poco más su rol de acción y poder apoyar, ¿verdad?, en la parte de salud sexual y reproductiva que tanto necesitamos, porque en algunas áreas tenemos problemas de mortalidad materna que tenemos que disminuir. Definitivamente. En estos días veía por ahí un comunicado que hablaba de la mortalidad materno-infantil en Panamá. Y no estaba baja, no recuerdo el valor, pero lo que sí me llamó la atención, y por eso fue que lo observé, porque decía en Cuba, porcentaje de mortalidad materno-infantil, 0, sí. 0. Y en Panamá sí estaba registrado un porcentaje, no recuerdo si era un 8%, la verdad no recuerdo, mentiría, pero eso lo vi y me llamó la atención. Y vuelve y sigue y se mantiene esta condición de que es solamente mi mamá nació a través de su partera, la abuela fue la partera de ella. Entonces decimos, si estas señoras allá sin ninguna técnica de asepsia, sin ningún como instrumento esterilizado ni nada, hacían estos partos y traía, mi abuela todos los hijos los tuvo en casa, atendida por su madre, y mi abuela tuvo 12 hijos. ¿no? Creo que ya los más chiquitos, como que los últimos 2, esos sí nacieron ya en hospital, ¿no? Pero el resto, y fueron atendidos. Entonces, ¿por qué una enfermera obstetra no tiene esa capacidad, esa libertad? Y yo recuerdo que cuando estudiaba yo enfermería, estábamos en el Santo Tomás y ahí estuvimos recibiendo el bebé y toda la cosa, pero supervisadas permanentemente con el médico. O sea, en ningún momento solo. Entonces, son cosas que sería bueno, ¿no?, que ustedes que están en esta administración ahorita, que están como administradores en el área de la salud, pues pudieran que a esas cosas se les diera visión, ¿no?, se les pusiese un poco de interés y que en algún momento pudieran. Bueno, nosotros con relación a otros países tenemos ventajas también, ¿no? Ok, hablemos de eso. No todo es tan cerrado. Tan cerrado. Por ejemplo, en la parte ginecobstétrica, en el área interior, usted verá desde el puente para allá, usted verá la experiencia de la enfermera obstetra. Y que estamos haciendo gran esfuerzo para que la universidad nos forme más enfermeras obstetras en todo el país. ¿Y cuántos años es para la especialidad? Año y medio. Año y medio. Año y medio, incluyendo su trabajo de graduación. Ok, que es un tipo tesis, tipo escrito. Exacto, y usted ve que la enfermera obstetra atiende sus partos solas. Ok. Sí. Y es más, el médico interno se apoya muchísimo en esa enfermera porque ya ella tiene, aparte de la experiencia, mucho conocimiento. Definitivamente. Y al final los ayuda en el proceso de aprendizaje. Yo pienso que no hay ningún médico, ni general, ni especialista, que no reconozca que la enfermera juega un papel importante en docencia y de formación a nivel. Docencia y en formación. De eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar ahorita. Yo recuerdo cuando estudiaba, creo que era estudiante todavía de enfermería, y esto fue en cuidados intensivos, y recuerdo que entró un paciente en paro. Estaban ahí y de repente la campanita esta del monitor cardíaco, y el médico interno quedó en shock. El médico no reaccionó para nada, o sea, quedó paralizado, y la enfermera se lanzó sobre este paciente y agarró y comenzó, y le trajeron desfibrilador y fue poniendo, y el médico nunca reaccionó. Y después ellas mismas se reían y contaban el chiste y decían, ¿tú viste? No reaccionó. Claro, ella es una enfermera de experiencia con un interno, pues él está haciendo su rotación, pero es el médico interno, ¿verdad? Entonces, definitivamente... Por eso que yo insisto en el trabajo de equipo. Claro que sí, en el trabajo de equipo. Pero hablemos un poco ahora de docencia. Me decía tras bastidores, y para mí esto es bien importante, hay enfermedades en Panamá que se están reactivando. Hay virus en Panamá que están apareciendo, el chikungunya, el Zika, ¿cuál es el? Bueno, el dengue, pues que siempre ahí, pues se ha mantenido ahí vigente. Hablemos un poquito de los signos y síntomas, porque esto es importante, conocimiento del público, esto es salud, esto es derecho a la salud,
y hablemos un poquito de esta prevención. ¿Cómo se está previniendo? ¿Qué es lo que se le está? ¿Cuáles son ahorita? Me habló que ustedes están capacitando. Sí, estamos ahorita en el proceso. Hablemos de eso y qué es lo que se está recomendando a las personas para protegerse del dengue, del chikungunya, del Zika. Y la gente dice, sí, pero me lo dicen todos los días, se lo dicen todos los días, y usted va y tienen allá los tanques llenos de agua, los cosas llenos de larvas y todo lo demás. Hablemos un poco de esto. Bueno, en este momento el Ministerio de Salud, conjuntamente con la Caja del Seguro Social, está haciendo un esfuerzo por capacitar al recurso humano, llámese enfermería, llámese médico, vectores, ¿verdad? Todo el recurso humano para que entonces podamos enfrentar todas estas situaciones, primordialmente identificar los signos y síntomas, ¿verdad?, de estas enfermedades. Esto definitivamente que el día a día en Panamá y de la parte sanitaria ha sido orientar a la población sobre qué cosas debe hacer y no debe hacer. Sin embargo, todavía la cultura esa de limpieza, cuando uno pasa, por ejemplo, la autopista, que yo prácticamente muero todos los días cuando veo la cantidad de llantas, la cantidad de basura. Usted ve al grupo ese aeronaval recogiendo todos los días la basura, pero no, como que de repente la población no está sensibilizada con el problema, ¿verdad? No toma conciencia. No toma conciencia. Porque eso le afecta a él mismo. O sea, si yo tiro la basura, si tengo las llantas llenas de agua, si yo misma no recojo mi basura, ¿a quién me hace daño? El presidente está sentado en su trono, ¿no? Nosotros, los que trabajamos y conocemos y entendemos de este tipo de situaciones, tratamos de tener cuidado. Pero esta población, que pudiéramos decir es la que está en mayor riesgo, poco le importa, ¿no? Hay que trabajar un poco más. Cuando yo decía en estos días un poco incómoda por ver que a medida que va pasando el tiempo, en vez de ir en descenso, los niveles de infestación del mosquito está aumentando. Entonces yo decía, bueno, tendremos que tratar nosotras las enfermeras de armar un anteproyecto de ley, presentarlo ahí a la asamblea, donde la gente empieza a entender que cada vez que tira una basura, pues va a tener un costo. Claro que sí. Que puede ser económico, no sé, pero algo que ayude a que la población no tire la basura por donde sea. Sí, y buscar la forma también, si otros países pequeños y pobres han logrado trabajar el reciclaje y todo eso, porque nosotros en Panamá no lo podemos hacer también. Definitivamente. Vamos a ir a una pausa comercial y al volver continuamos entonces con estos puntos y hablamos un poco entonces de los signos y síntomas de cada una de estas, de Zika y chikungunya y todo lo demás allí. ¿Y qué recomienda usted allá en los hogares panameños para la prevención de de estas infectaciones, pues, que nos están abordando cada vez más? Vamos a la pausa. Tenemos que hacerlo general.